Esta es la historia del Hotel Le Bristol de París. En la Segunda Guerra Mundial, un arquitecto judío pasa aquí 4 años escondido de la ocupación alemana. Durante ese tiempo, refacciona gran parte del hotel sin que afuera sepan de su presencia. Su número de habitación no aparece en ninguna lista y solo trabaja de noche. Pero no solo el arquitecto salva aquí su vida. El hotel también salva de la persecución a otros ciudadanos judíos. A partir de entonces, el Bristol pasará a llamarse el Hotel del Silencio. Para Hippolyte Jamet, la discreción y la protección de sus huéspedes, desde políticos y representantes internacionales de alto rango hasta estrellas y artistas famosos, eran primordiales. Algo que en el Bristol se sigue aplicando hoy. Lo que pasa en estas salas no sale de ellas. La discreción incondicional fue una de las razones por las que el Bristol fue el único hotel de París que se salvó de la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras toman París, y al final cuando Hitler quiere destruir toda la ciudad, el Hotel Bristol hace gala de solidaridad, humanidad y el coraje de correr riesgos. Se encuentra en el 8º distrito de París, uno de los mejores barrios de la ciudad, cerca de los Campos Elíseos. Se construye en 1925. Su fundador, Hippolyte Jamet, solo tiene un objetivo: la creación de un hotel de lujo ideal. Por entonces el hotel era más pequeño y mi padre escogió para nosotros la habitación más pequeña. Como había invertido mucho dinero en la construcción, sacaron un cajón de la cómoda y esa fue mi primera cuna. Pierre, el hijo, nace poco después de la inauguración del hotel. Pasa los primeros meses de su vida en el primer piso, encima de la entrada de servicio, en una de las pocas habitaciones ya terminadas. Aprenderá mucho de su padre, entre otras cosas, a tomar las decisiones correctas en el momento oportuno con discreción. Después de la Primera Guerra Mundial, los parisinos celebran la vida. Una cierta despreocupación regresa a las calles. Las mujeres se emancipan. Los años locos les conceden a muchos parisinos un nuevo comienzo. Se trata del periodo entre 1919 y 1929, que es muy importante para la moda, el arte y la cultura, y en el que los límites entre unos y otros se difuminan. Y así es como la moda pasa por su edad de oro en los años 20. El Hotel Bristol toma su nombre de Frédéric Hervé, conde de Bristol, que en el siglo XVIII viajó incansablemente por Europa y durante mucho tiempo encarnó al viajero de lujo por excelencia. Hippolyte Jamet viene de una familia de gastrónomos parisinos. Sus padres son dueños del conocido restaurante Le Boeuf à la Mode. Su participación en el frente durante la Primera Guerra Mundial lo marca profundamente y más tarde lo ayudará a tomar las decisiones correctas para su hotel. De este edificio modesto que compra surgirá el Bristol de hoy. En 1925, se le presenta la oportunidad de comprar el terreno de la Rue du Faubourg Saint-Honoré para construir su hotel. Demolió el edificio existente y después construyó el Bristol. Antes había sido la residencia privada del conde de Castellane, un dandy que vivía a lo grande.
y con toda elegancia en París. Y en este lugar, Hippolyte Jamet construyó su Bristol. Era su sueño. Antes de la guerra, en 1914, su padre lo envió a formarse a la recepción del Hotel Adlon de Berlín. Después de eso dijo, quiero mi propio Adlon. Porque a principios de los años 20, París no tenía muchos hoteles de lujo. El Bristol tiene una ubicación muy distinguida, casi enfrente del Palacio del Elíseo y del Ministerio del Interior. Aquí, donde siempre se ha hecho política y donde abundan los poderosos, en la Rue du Faubourg Saint-Honoré y sus alrededores, también se instalaron con el tiempo grandes marcas de moda. En París, la política, el lujo y la cultura han interactuado desde siempre de manera especial. Con su esposa Yvonne, que también proviene de una familia de gastrónomos de renombre, Hippolyte crea su hotel según los últimos estándares de la construcción moderna de la época. Su imponente modelo fue el símbolo más famoso de la ciudad. Decidieron construir la estructura totalmente de metal, como la Torre Eiffel, de modo que quedó descartada una estructura de hormigón. Fue una buena idea porque una estructura metálica siempre se puede derribar, reconstruir o ampliar. En cambio, lo que es de hormigón no se puede modificar tan fácilmente. Y como siempre quería mejorar el Bristol, había obras constantemente. Para los banqueros era muy importante que la familia Jamet tuviera los medios económicos necesarios para sus proyectos. Sus proyectos anteriores habían demostrado que no solo se trataba de embellecer el hotel, sino también de hacerlo más eficiente y atractivo, convirtiéndolo en un lugar que pudiera resistir el paso del tiempo y tal vez incluso las crisis. El Hotel Bristol en su primera década. El estilo Art Deco pronto se mezclará con elementos clásicos de la regencia del siglo XVIII, más tarde reemplazados por completo. Hippolyte Jamet compra muebles elegantes, tapices, hasta cuadros de María Antonieta para ofrecer al huésped lo mejor de lo mejor. Su Hotel Adlon en París. En los primeros años, el Bristol florece. No hay que olvidar que mucha gente de pronto tiene acceso a cosas a las que antes no lo tenía. Personas que trabajaron mucho para llegar a un cierto nivel de vida. Y de pronto ven que hay lugares bonitos donde pueden gastar su dinero, sienten ganas de ir allí y regresar una y otra vez. De ahí surgió una alegría de vivir, que explica en parte el enorme éxito de este hotel tan grande para su época. Uno no viene al Bristol solo para dormir o para estar en París. Uno viene para sentirse parte de la historia. La habilidad de los artesanos es excepcional. Hasta los detalles de los revestimientos de las paredes. Todo es perfecto. Y la historia del hotel se integra en todo eso. Por ejemplo, cuando una sala remodelada habla de Josephine Baker, que celebró aquí el aniversario de su carrera. Faraón es el gato del hotel. Observa en silencio y discretamente. El Bristol es uno de los pocos hoteles que todavía entrega llaves de verdad y no tarjetas llave.
Josephine Baker se aloja aquí una y otra vez y pasa años felices en París, desde la década del 20 hasta los años 70. La suite que lleva su nombre evoca los años en que los turistas estadounidenses conquistaron la ciudad. Llegan a los puertos de El Havre y Cherbourg en grandes cruceros como el Mauritania o el Queen Mary, con mucho dinero en el equipaje y unas incontenibles ansias de vivir. Viajan hasta la capital francesa porque aquí parece posible mucho de lo que en su continente está prohibido. Por ejemplo, beber alcohol. La prohibición lleva a los estadounidenses a los barrios de entretenimiento de París. Más de 50 años después, el Bristol le dedica a esa clientela estadounidense de antaño una pequeña piscina con forma de barco. Los años de frenesí estadounidense y de los libros de huéspedes atiborrados terminan abruptamente con la crisis económica mundial. La crisis de 1929, la gran crisis económica mundial, que en Estados Unidos comenzó con el Jueves Negro, llegó a Europa un poco más tarde. Ahí se hace notar recién a principios de los años 30. La consecuencia es que muchos de esos clientes acaudalados ahora están en la ruina y por eso vienen muchos menos. Los países abandonan el sistema monetario patrón-oro, la moneda se devalúa y para los países europeos eso significa millones de desempleados. A partir de ahora, las habitaciones del Bristol quedan vacías. Por el momento, los años prósperos han llegado a su fin. Un problema para Hippolyte Jamet, ya que poco antes de la crisis económica se embarcó en grandes inversiones. Los elegantes salones no se usan. Nadie admira el nuevo estilo distinguido del hotel. Ya se completó la ampliación de los 8 pisos de 300 metros cuadrados cada uno. Dan al mayor jardín interior de París, que promete a los clientes resguardo del ruido del exterior, rodeados de 20 especies diferentes de aves. Un oasis de calma en tiempos difíciles. Pero ahora la gente tiene grandes preocupaciones. E Hippolyte se amarga cada vez más porque teme terminar renunciando a su sueño. Mientras que durante los años felices seguía ampliando el hotel en torno al primer edificio, ahora está lleno de deudas. Tampoco terminará de construir el apartamento dúplex para su familia en los pisos 7 y 8. Fracasó y no solo como empresario. Trajo al mundo 10 hijos, de los que no se ocupó mucho, porque él era el Bristol. Fue mamá quien nos crió. Sí, él era más empresario que padre de familia. En los años de crisis económica y pocos clientes, crea multitud de pequeños detalles, inventos y particularidades que con el tiempo salvarán su hotel. Por ejemplo, el Bristol es el primer hotel de París donde la calefacción también se puede usar para refrescar. Su invento más famoso es el espejo con aumento. Muchos ejemplos demuestran que era un visionario. Esos pequeños espejos, con mucho aumento, que ahora son lo más natural del mundo, en los baños de todos los hoteles del mundo, los inventó Hippolyte Jamet. Hoy ya nadie lo sabe. Si lo hubiera patentado, se hubiera vuelto multimillonario,
Por desgracia, no lo hizo, pero se ve qué tipo de hotelero era, con muchas ideas, creativo. También fue idea de Hippolyte Jamet hacer un búnker aquí, dentro del espacio protegido de este hotel, un refugio, por si en París sucedieran eventos dramáticos. Los años de vacas flacas no parecen terminar, pero Hippolyte tiene contacto con muchos banqueros, gastrónomos y políticos para seguir evitando la bancarrota que acosa a tantos otros hoteles en esta época. Precisamente cuando las tropas alemanas invaden París en 1940, el Bristol comienza a prosperar de nuevo y se salva el sueño de Hippolyte. Mientras los alemanes toman la ciudad y requisan todos los hoteles, a Hippolyte le queda poco tiempo para pensar en algo. Ocupan todos los hoteles, ya sean pequeños, medianos o grandes, para hospedar las tropas de acuerdo con su jerarquía, según se tratara de oficiales o soldados. Hay cines y burdeles reservados exclusivamente para los alemanes y con letreros en alemán. El famoso búnker estaba más o menos donde hoy está el bar del hotel. Es el as en la manga de Hippolyte. Ningún otro hotel tiene un espacio así ni puede ofrecer ese tipo de seguridad. Como Estados Unidos todavía no está en guerra con el Imperio Alemán, Hippolyte lo apuesta todo a una sola carta. Creo que enseguida se dio cuenta de que la historia estaba sellando el destino de París y también el de su negocio. Además, tiene el famoso búnker. Así que fue a ver al embajador de Estados Unidos de entonces y le pidió que les dijera a todos sus compatriotas, o al menos a todos sus diplomáticos en París, que se hospedaran aquí, para que siguiera siendo un lugar casi neutral en la medida de lo posible. De modo que los diplomáticos estadounidenses se instalan en el Bristol. Al principio la embajada había negociado con el Hotel Le Grillon, pero la convence el búnker y también que Hippolyte le deje gratis las habitaciones al personal de la embajada. Otra jugada inteligente del fundador. Cuando el embajador estadounidense, William Burlitt, y su grupo se instalan por fin en el Bristol, el hotel queda a salvo de la confiscación alemana y además está completo por primera vez en muchos años. Por aquí, reuniones políticas secretas. Por allí, turistas normales de todo el mundo que sigue habiendo pese a la guerra y que pueden seguir alojándose aquí. Como mi padre tenía este acuerdo con el embajador estadounidense, el hotel se consideraba estadounidense. Nunca se cerró. Estaba abierto para los parisinos y para cualquier persona. El Bristol es el único hotel que vuelve a prosperar pese a todas las restricciones. Muchos ciudadanos judíos ya están dejando la ciudad. El Bristol también será un refugio para ellos. Entre 1940 y 1941, Anne Morgan, la hija del famoso banquero estadounidense John Morgan, aloja con su organización humanitaria a numerosos judíos y desde el hotel los envía a Estados Unidos. E Hippolyte Jamet no sería él si no guardara otro secreto más: Leo Lerman. El judío que escondió era su arquitecto, el señor Lerman. Diseñó el nuevo restaurante que todavía hoy existe. Durante toda la guerra, el señor Lerman vivió en la habitación 106. A su familia la envió a Suiza. Se quedó solo en París. Mi padre lo hospedó. Le pagaban como empleado a tiempo completo de mi padre. La puerta de hierro forjado del ascensor también es obra de Leo Lerman.
como muchas otras características del Bristol que aún existen. Vivirá escondido aquí durante 4 largos años. Y en ese tiempo trabajará y reformará una gran parte del hotel. Es un hombre muy especial. Ni siquiera hoy se puede ir por el hotel sin hablar de él. Lerman debe reducir al mínimo los paseos por el hotel. Lo más curioso es que siguió trabajando para el Bristol, pero de noche, y paseaba por los pasillos, pero en la noche. Así diseñó en esa época la puerta de hierro forjado del ascensor. Al final de la guerra, salió del hotel como un hombre libre. Durante sus años en el Bristol, Lerman renovó 50 habitaciones. Por lo visto, era capaz de entrar a una habitación y registrar en un abrir y cerrar de ojos qué podría modificar para que fuera aún más agradable. En las narices de los ocupantes y los demás huéspedes, disponía con audacia y en secreto desde su habitación. Por entonces, la gente no debía saber que estaba ahí, porque rápidamente se puede filtrar una pequeña indiscreción. Pues, al fin y al cabo, errar es humano. Pero el señor Jamet hizo desaparecer el número de la habitación para que la 106 no existiera en la mente de nadie. ¿La habitación 106? No. Ahí está la 105, pero no hay 106. El rastro de Leo Lerman se pierde tras la guerra, e Hippolyte Jamet no volvió a mencionar una sola palabra sobre esta historia increíble. Creo que para correr semejante riesgo, porque era un riesgo que podría haberle costado caro al señor Jamet, los dos deben haber forjado una relación estrecha con el tiempo. Hubo casos especiales como este, en el que franceses salvaron a otros franceses judíos. Hablamos de microhistorias, de pequeña historia, pero creo que justamente eso refleja el hotel. Le da humanidad. Creo que también es necesario mostrar esos casos de solidaridad, porque gracias a este hotel se salvó una persona. La entrada de Estados Unidos en la guerra en diciembre de 1941 vuelve a cambiar la situación, también para Hippolyte Jamet y su hotel. El Bristol, hasta ahora neutral, se usa para los invitados de la embajada alemana. Por eso, después de la guerra, se lo acusa a Hippolyte de colaborar con los alemanes, porque ahora depende del jefe de protocolo de la embajada alemana en París, Fritz Bodo. Durante un tiempo, tuvo que colaborar con este jefe de protocolo de la embajada alemana en París. Se veía que era estricto. También en su trato directo con Hippolyte Jamet. Por desgracia, los observadores no lo notaron de inmediato, lo cual es comprensible en una época en la que está todo patas arriba. Solo puedo suponer que esa interacción con lo que se considera un hotel para diplomáticos, neutral, protegido, tranquilo, suscitó muchos interrogantes. Pero al final, la persona en cuestión resultó ser un agente doble. Un alemán que espiaba para los franceses. Hippolyte también guardará este secreto, aunque contarlo lo habría exonerado. Su discreción vale para todos. Simone de Beauvoir vivió en el hotel durante la guerra. El Ritz se asocia a personalidades como Coco Chanel, que vivió allí 30 años,
Con otros hoteles pasa lo mismo. Le Meurice es casi Salvador Dalí. Pero el Bristol, que yo sepa, nunca se caracterizó por atraer el interés de artistas, intelectuales ni pintores. No se lo recuerda por el colaboracionismo ni por las historias secretas sobre gente escondida. Tal vez porque era un lugar muy discreto. El que es discreto no deja rastros. El fin de la guerra está cerca. Los parisinos anhelan la paz. El día de la liberación, 25 de agosto de 1944. En ese momento, Hippolyte Jamet ya ha dirigido su hotel por 20 años de apasionante historia contemporánea. Y en las últimas horas de la ocupación, vuelve a burlarse de la historia. Las órdenes de Hitler de destruir París por completo finalmente no se cumplen. El Bristol tiene que ver en esto, porque a cambio, las esposas de 150 oficiales alemanes se esconden de la resistencia durante una noche en el Bristol para poder sacarlas ilesas de la ciudad. El responsable de ese acuerdo es el cónsul general sueco Raoul Nordling, que conocía muy bien el Hotel Bristol y a Hippolyte Jamet. Hoy esa parte de la historia casi no se conoce. El Bristol nunca se jactó de esos hechos. El sueño siempre fue ser un hotel de lujo. El arquitecto judío escondido, Leo Lerman, también dejó su impronta en este restaurante. En 1940 este era el depósito de carbón del hotel y el salón estaba muy dañado. Lerman hizo revestir la sobria sala ovalada con madera clara. Cambió el estilo Art Deco por un refinado mobiliario del siglo XVIII que aportó elegancia y calidez, intimidad y distinción. El chef Éric Frichon llegó a la cima de la alta cocina francesa. El restaurante Epicure tiene 3 estrellas Michelin. Il y aura donc 6 couverts avec 5 adultes et un enfant, donc il y a 3 ans. Todos los días se discuten las reservas de mesa. El restaurante está siempre lleno. ¿Quién viene? ¿Son personalidades conocidas? El personal de servicio prueba los nuevos platos del menú. Todos deben saber qué se sirve exactamente y cómo sabe. Allez-y, venez goûter. Ayez une idée un petit peu du plat. La selección de vinos también debe ser perfecta. El sommelier se coordina con los jefes de cocina y del restaurante. Como era el único propietario de un hotel en París, Hippolyte Jamet nunca dejó de dirigir el Bristol durante la guerra. En la posguerra, el excepcional estado en el que se encuentra el hotel, gracias a Leo Lerman, hace que el Ministerio de Asuntos Exteriores francés nombre oficialmente al Bristol como alojamiento cuando embajadores y diplomáticos acreditados visitan la capital francesa. En París se hace de nuevo gran política internacional y se necesitan habitaciones de hotel para presidentes y cancilleres.
Konrad Adenauer a menudo se hospeda en el Bristol. El Tratado de Amistad Franco-Alemán que redacta con Charles de Gaulle recibe los últimos retoques en el Bristol. Creo que al principio de su gestión tenía un apartamento aquí y lo mantuvo cuando empezó a venir más a menudo, sin estar siempre en persona. Después empezó a ser habitual que todos los cancilleres alemanes tuvieran un apartamento en París. No necesitaban registrarse ni pedirle al embajador que preparara su llegada. Era como si estuvieran en casa. Hippolyte conocerá a muchos grandes estadistas de su época, como Harry Truman. El Bristol es hace mucho tiempo un hotel de lujo absoluto. Hasta hoy los políticos aprecian la protección que ofrece. También Angela Merkel. Creo que el Bristol siempre ha sido un lugar de encuentro de gente poderosa, simplemente por su proximidad al Palacio del Elíseo y al Ministerio del Interior. El mundo de la política siempre estuvo presente. También el mundo empresarial. La economía se reúne con la política. El lugar del poder. Más tarde se instalaron cerca de aquí muchas galerías. Una mañana de mayo de 1964, Hippolyte Jamet se desploma sin previo aviso en la acera. 2 días después muere de un ataque al corazón y un derrame cerebral. A partir de ahora dirige los negocios su primogénito, Pierre. Pierre, el joven rebelde, se convierte en Pierre, el director del hotel y esposo. Por el Bristol viaja por todo el mundo. Y como antaño hizo su padre, se reúne con gente importante. Por ejemplo, Jacques Chirac. Pero, ¿qué sería de un hotel de lujo sin una gran historia de amor? Tras divorciarse de su primera esposa, en la vida de Pierre irrumpe Heidi, una jovencísima alemana. Busca trabajo justamente en el Bristol. Me fui de casa a los 19 años. Aún no era mayor de edad en ese momento, era recién a los 21 años. Y me vine a París, 22 horas en tren para ir de Berlín a París. Hoy podría volar a Estados Unidos 3 veces. Cuando por fin me recibió, en media hora ya estaba contratada. Fue muy rápido. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué sabe hacer? No, eso aquí no se puede. ¿Qué quiere hacer? Le dije que me daba lo mismo. Sugiérame qué puedo hacer. Y así fue todo. ¿Tiene una habitación? No, le daremos una. Comida y todo lo demás. En media hora estaba de nuevo afuera. En ese momento, Pierre Jamet dobla a Heidi en edad. Fue amor a primera vista. Oh, oui. Ah, oui. Sí. Qué dulce. Se casan en 1966. 3 años más tarde nace su hija. A la familia le gusta vivir en el hotel, recibir a los huéspedes, representar y continuar el legado de Hippolyte Jamet. Era nuestra pasión. Era lo más lindo del mundo. Pierre y Heidi siguen dirigiendo el hotel sin problemas en los años 60 y 70. En esa época aún imperan ciertas obligaciones en los hoteles de lujo. En verdad queríamos una clientela más tranquila. Teníamos actores, pero no como ahora.
todo era un poco anticuado todavía, por decirlo así. Por ejemplo, ningún hombre entraba al restaurante sin corbata. Hoy ni se les ocurre. Después, el hotel tendrá su propia peluquería y algo que Hippolyte Jamet rechazó hasta el final, un bar de la casa. Mi padre y su clientela de diplomáticos no querían un bar en el Bristol. Tenía miedo de que se metieran prostitutas en el Bristol. Yo construí el bar. En 1975, Josephine Baker celebra en París 50 años de carrera y 250 invitados acuden al Bristol para homenajear a la legendaria intérprete de la Revue Negre. Mais à quoi bon nier ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Josephine Baker también celebró aquí la última noche de su vida y fue la última gran velada de la época de la familia Jamet. J'ai deux amours. Dimos la última cena para Josephine Baker, que falleció a la mañana siguiente. Su misa de requiem se celebró en la iglesia de la Madeleine. Tuvimos muchos artistas invitados. Cécile Sorel, que bajaba la escalera y preguntaba, ¿me vi bien? ¿Bajé con elegancia? Muchos artistas. La bodega del Bristol es hasta hoy una de las más grandes de un hotel en Francia. Aquí se almacenan casi 100.000 botellas. El 85% son vinos franceses. Solo desde hace 15 años el Bristol elabora sus propios vinos y ha creado su propia colección. El sommelier Bernard Nebu siempre se encarga de encontrar el vino adecuado para la comida del restaurante Epicure. En su época, Hippolyte Jamet tampoco tuvo que prescindir totalmente del vino. Por entonces, claro que había una bodega, pero con un poco menos de botellas. Tuvimos la suerte de poder adquirir una gran cantidad de botellas. Para ello se realizó un gran esfuerzo que fue recompensado con 2 y después 3 estrellas Michelin para el restaurante. En ese marco ampliamos la bodega considerablemente también por la demanda, porque los clientes que van a almorzar o cenar a un restaurante de 3 estrellas son conocedores tanto del vino como de la comida, y hay que satisfacer esas exigencias. Ya pasaron casi 100 años desde que el Bristol abrió sus puertas. En 1978 la familia Jamet lo vendió, porque además de Pierre, el director, Hippolyte tuvo otros 9 hijos que reclaman su parte de la herencia. En la actualidad, el Bristol es un hotel Palace de 5 estrellas, la categoría hotelera más alta que existe en Francia. Al mismo tiempo ha conservado su carácter original, discreto, reservado, imperturbable. Sin embargo, no todo es como antes. Como se ve, algunas cosas han evolucionado. Soy la primera jefa de conserjería de un hotel de lujo parisino. Antes era más bien un trabajo de hombres. ¿Por qué? Porque antes ascendían a conserje los maleteros, mozos de carruaje o botones. Tenían que llevar esas maletas enormes, que eran verdaderos baúles ropero, no tan livianos como ahora. Y también tenían que estacionar los coches elegantes. Eso también les estaba reservado a los hombres. Hoy hay escuelas que forman a mujeres jóvenes para ser conserjes y las ayudan a acceder a esta profesión. Las tareas de Sonia Papet como conserje se diferencian mucho de las de sus predecesores. Tal vez había teléfonos al principio, tal vez no. Después llegaron el fax y el telex. La comunicación era muy diferente por entonces. Cuando uno quería hacer una reserva en un restaurante,
Tenía que saber de memoria el número de teléfono. Oí decir que los conserjes de aquella época vendían sus libretas de direcciones con todos los contactos cuando dejaban un hotel. Hoy existen las redes sociales e Internet. Los huéspedes encuentran solos toda la información que desean. Esto cambió totalmente la profesión, porque el huésped ya es un experto. Cuando llega al hotel, ya sabe qué quiere hacer. El Bristol es una casa abierta. Aquí se rodó la película de Woody Allen, Medianoche en París, y actores como Leonardo DiCaprio, por ejemplo, se hospedan habitualmente sin que nadie lo note. El Bristol se ha vuelto más glamoroso en los últimos años. Antes todo aquí era muy masculino, diplomáticos, empresarios, banqueros, y hoy hemos ganado un poco de glamour por la película y el cine, pero igual todo es muy discreto. Todo termina en que aquí está realmente protegido, aun cuando haga algo malo aquí y al irse piense que no debería haberlo hecho. Lo que pasa aquí se queda aquí y jamás sale al exterior. Este aspecto del silencio llamado discreción siempre nos caracterizará. Y es bueno porque también tiene algo de familiar. Lo que pasa en una familia queda en la familia.